bienvenidos a nuestra sección Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Recuerden que estamos con todos ustedes los miércoles y los jueves y hoy vamos a trabajar el siguiente tema. Colombia, primer país en indemnizar a los desplazados. Tenemos ya nuestra línea telefónica abierta 441-2100 para que nos llamen, nos cuenten sus inquietudes. También nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales y bueno, recordemos que este espacio es posible realizarlo y resolver sus inquietudes en tiempo real porque contamos con el apoyo de la Unidad Nacional de Víctimas que está revisando permanentemente la información de las personas que nos llaman. Vamos entonces a entrar en materia. Hoy nos acompaña Nora Saldarriaga, directora administrativa de la Fundación Forjando Futuros, y Jorge Mario Alzate, director territorial de la Unidad de Víctimas. Comenzamos entonces con un poco de contexto. ¿Qué podemos hablar, Jorge, sobre el tema del desplazamiento forzado? Es uno de los problemas más graves que en este momento también tiene el país o que ha tenido el país y que históricamente ha tratado también de resolverlo a través de la Corte Constitucional inclusive. Muy buenas tardes a todos, a Nora, a Juliana, a todos los que nos están viendo, en especial a las víctimas del conflicto. Digamos, el desplazamiento forzado es uno de los hechos victimizantes pues, que con mayor, digamos, afectación en el país. Estamos hablando casi que el 80% de las víctimas han tenido desplazamiento forzado. Y como hito importante hubo un pronunciamiento de la Corte Constitucional de la sentencia T025. Ya hemos cumplido los 10 años, digamos, después de ese pronunciamiento, donde la Corte, digamos, le pidió al gobierno y a todas las instituciones competentes en esta materia, pues que había que avanzar en este tema de asistencia, atención y reparación a las víctimas. Y pues obviamente lo que estás mencionando, hay unos avances muy importantes para las víctimas de desplazamiento forzado en lo que tiene que ver con la indemnización. Bueno, el desplazamiento forzado también es un hecho victimizante que conlleva a otros hechos, Nora, y de pronto desde la Fundación ustedes también lo han trabajado, y es otros problemas en torno a él. ¿De cuáles podemos estar hablando para que nuestros televidentes también se sientan identificados con esto? Recuerden, 441-2100 es la línea telefónica. La mayoría de las personas cuando se desplazan de sus territorios lo hacen porque allí hay un conflicto, hay una guerra entre partes, puede ser la guerrilla y los paramilitares y el ejército, y eso ha provocado pues, que la gente tenga que salir de sus tierras. Entonces ahí uno de los primeros problemas que encontramos es que tienen que dejar sus predios, dejar sus viviendas para desplazarse a las ciudades o a los sitios donde ellos sienten que tienen seguridad. Pero también ha habido otro tipo de flagelos, como es que violaciones, también ha habido secuestro, desaparición forzada de miembros de los familiares del grupo familiar, y otro tipo de flagelos que pues obviamente hacen que esto vaya en detrimento de la vida de los núcleos familiares que están asentados en esos territorios. Bueno, ¿cómo se convierte, Jorge, el país, lo mencionabas ahora, pero quiero ampliar un poco más el tema, en ser uno de los primeros en indemnizar a las personas que han sido víctimas del desplazamiento forzado? ¿Eso en qué favorece también y en qué retroalimenta esta ley, la 1448? Muy bien, recordemos que había una ley que antes, la 387, que era la ley para atención a población desplazada. Con la ley se hablaba de medidas de prevención, protección, asistencia, atención y restablecimiento socioeconómico. Hablando un poco de retorno y reubicación, pero en sí no se hablaba de la reparación. Sí. Entonces, ¿qué es lo que venía pasando? Que las víctimas de desplazamiento no accedían a esa indemnización económica, como sí la estaban accediendo las otras, digamos, otros hechos victimizantes, como los estaba mencionando Nora. Entonces, esto, digamos, empezó a generar, digamos, ya cuando sale la ley 1448, efectivamente la ley es mucho más garantista y habla de que tienen que haber medidas de reparación integral a las víctimas. Y como lo hemos mencionado pues, en los diferentes programas, sabemos que son 5 medidas las que contemplan la reparación. Una de ellas, está en la restitución, y hay una que es la indemnización administrativa, que es la que no estaba aplicando para población desplazada, sino que la ley contemplaba que se entregaba, digámoslo, un valor equitativo, pero en especie, bien sea en tierras, en vivienda, pero no en efectivo. Entonces, este es uno de los cambios trascendentales que estamos anunciando el día de hoy con un decreto presidencial, que es el decreto 1377 del 22 de julio, que invito pues a todos los ciudadanos y ciudadanas para que lo busquen, lo ubiquen, lo estudien y pues obviamente da todas las orientaciones de cómo se puede acceder a esa indemnización. Muy bien, tenemos una llamada, tenemos a Beatriz en la línea. Beatriz, muy buenas tardes, ¿qué inquietud tiene a esta hora? Beatriz. A ver, muy buenas tardes.
Sí, señora, la escuchamos. La inquietud mía es esta. Yo tengo una víctima que es hermano que fue matado por homicidio en el año 1994. En la vuelta yo las empecé, pero yo las dejé quietas, no quise seguir molestando con eso. Las vueltas las cogió una hermana mía que ya se llama Adriana María Botero. Ella las empezó en el año 2011. Sí, señora, síganos hablando de corrido, por favor, y bájale Pero un de poco todas el volumen. maneras, a ver, lo que yo necesito saber es qué problema hay, porque con ese mismo radicado las dos estamos haciendo vueltas. Bueno. En Bogotá a mi hermana le dicen que está reconocido, a mi hermana Adriana María Botero le dicen que no no está reconocido, pero a mí, que soy Beatriz Elena, nos dicen que sí en Bogotá. Entonces necesito saber cuál es el problema que tenemos ahí. Bueno, Jorge, ¿qué le podemos decir a nuestra doña Beatriz, televidente? gracias por llamar. Pues estamos revisando en el sistema, pues aparece que usted no está reconocida, pues de acuerdo a la información que nos da. De todas maneras, al no estar reconocida, pues tiene derecho a presentar unos recursos de ley, pues para poder, digamos, resolver la situación. Me están confirmando que ustedes ya lo hicieron, pues nosotros vamos a revisar, estudiar el recurso interpuesto para poderle dar una respuesta definitiva en su caso. Ya tenemos sus datos y la estaremos contactando. Bueno, Jorge, muchas gracias. A doña Beatriz también gracias por acompañarnos hoy. Y bueno, yo quiero saber, dentro de este proyecto del que estamos hablando hoy, presentado el 22 de julio, digamos que cuáles vienen siendo las condiciones para poder acceder a la reparación administrativa como víctimas de desplazamiento forzado. Ahí, ¿cómo entraría a operar? Digamos que primero es un poco, pues decirles que un poco de paciencia a todas las víctimas del conflicto. Sabemos que tenemos unos 10 años para avanzar con ese proceso de la indemnización. Lo estamos haciendo con víctimas de otros hechos. Sin embargo, ya habíamos empezado, a pesar de que el decreto salió, digamos, hace el 22 de julio, la unidad ya había iniciado ese proceso de indemnización a través de una resolución interna que tiene la unidad, la 1006. Ya en Colombia ya hemos avanzado con 19.000 personas. En Antioquia estamos alrededor de unas 9.000 personas que ya han recibido la indemnización por vía administrativa por desplazamiento, que fueron familias o personas que retornaron principalmente en el oriente antioqueño. Ustedes recuerdan que lo hablamos en programas anteriores. Sí. Ahora, ¿cuál va a ser la ruta? Digamos, cualquier ciudadano que quiera acceder, digamos, a esa indemnización, pues digamos, primero debe aplicar lo que llamamos un PARI, que es un plan de asistencia, atención y reparación individual. Es una entrevista que la va a tener, digamos, con un funcionario de la unidad, bien sea en un centro de atención o telefónicamente, porque también lo estamos haciendo y lo estamos contactando, en el cual le hacen una encuesta. En esa encuesta, digamos, lo que pretendemos es saber cuál es el estado actual de ese hogar y si ha cumplido, digamos, esos mínimos de subsistencia, podrá pasar, digamos, a avanzar con ese tema de la indemnización. El decreto contempla, digamos, 3 requisitos fundamentales. Uno es que el hogar esté en un proceso de retorno o reubicación, o también lo que llamamos en reubicación en sitio propio. Es decir, hay gente que se desplazó y llegó a Medellín, pero que no se va a volver a otro sitio de origen. Eso lo llamamos reubicación en sitio propio, y que está acá y podrá acceder. En ese caso se acerca a un centro de atención, los profesionales nuestros le aplican el PARI, digamos, y después se les va dando una asesoría, un acompañamiento frente a ese proceso. El otro es, hay población que nunca, digamos, va a retornar o reubicarse, pero tampoco va a superar esas condiciones de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque son adultos mayores o porque digamos, tienen una situación de extrema vulnerabilidad, digámoslo así, que no son capaces de depender por sus propios medios, que nunca podrán acceder a algún tipo de programa, oferta laboral, etcétera, etcétera, que estamos en ese proceso de reglamentar para que esas familias tengan prioridad también a la hora de la indemnización. Bueno, si quieres seguimos más adelante para Sí. recibir la llamada que tenemos en este momento. Jacqueline, buenas tardes. ¿Qué inquietud tiene a esta hora? Señorita, muy buenas tardes. Mi inquietud es la siguiente. Desde el 2012 interpuse denuncia ante la Personería de Medellín. Me han enviado 2 respuestas y a la segunda respuesta les puse recurso de reposición y apelación que me lo hicieron en la misma Personería de Medellín. En enero llamé y me dijeron que me contestaban por mensaje de texto. Luego en abril volví, los llamé. No obtuve respuesta como hasta el mes y medio. Me mandaron un mensaje de texto que mi caso estaba en revisión. Luego llamé ayer a Bogotá
y me contestaron que mi radicado no había sido pasado al despacho, entonces que en los próximos días me estarían dando una respuesta, pero yo quisiera saber si sí fue incluido en la ley de víctimas o no. Bueno, Jorge, ¿qué le podemos decir? Jacqueline, gracias por tu llamada. Mira, como lo has dicho, todavía no se ha resuelto tu caso. Es decir, hay una decisión en firme que es que no está reconocida como víctima. Sí. Tú ya has interpuesto unos recursos, como ya nos dijiste, y está en proceso de revalorar esa decisión nuestra. Esperamos darte muy pronto una respuesta. Tomamos nota de tu caso también, pero en este momento no está reconocida como víctima. Bueno, ahí tenemos entonces la respuesta. ¿Qué tal, Nora, si hablamos de la distribución de la indemnización entonces para estos casos? Sí, Juliana, mira, la ley establece que hay unos montos específicos de acuerdo al hecho victimizante. En el caso del desplazamiento, pues lo que se ha contemplado es que estos montos se dividan en partes iguales con todo el grupo familiar. En el caso de los menores de edad, pues lo que se busca es que esos recursos tengan una especial protección, entonces se hace un encargo fiduciario y hasta que ese menor de edad ya cumpla la mayoría, los 18 años, pues se hace la entrega de esa indemnización económica. Para el caso del desplazamiento, pues la ley 1448 ha establecido 17 salarios mínimos legales vigentes. O sea, la gente multiplica estos 17 por el salario mínimo actual y eso nos da un monto total de recursos. Pero pues el decreto que nos hablaba ahorita el doctor nos dice que se pueden acumular los hechos victimizantes. O sea, si hay desplazamiento, pero además hay desaparición forzada o un homicidio dentro del grupo familiar, pues se acumula hasta 40 salarios mínimos legales vigentes para dar la indemnización económica a ese grupo familiar que está haciendo su reclamación. Muy bien, ¿algo más para agregar? Terminamos ya. Sí, el decreto también plantea que dependiendo, digamos, del momento en que fue reconocido el hecho victimizante de desplazamiento, ¿sí? Si fue antes del 22 de abril, digamos, del 2010, como reconocimiento como tal, tiene 27 salarios mínimos legales vigentes. Posterior a esa fecha como tal, si yo soy víctima de desplazamiento forzado y fui reconocido, digamos, en el 2000, ahorita hace poco, hoy por decir algo, está bajo el marco de la ley 1448 con 17 salarios mínimos legales vigentes. Muy bien, ahí está la salvedad entonces. Jorge Mario Alzate, director territorial de la Unidad de Víctimas, gracias por estar con nosotros. Nora Saldarriaga, directora administrativa de la Fundación Forjando Futuros. Ellos estuvieron con nosotros hoy resolviendo las inquietudes de ustedes sobre estos temas. Recuerden que la próxima semana estamos solamente el miércoles porque el jueves es día festivo, así que nos vemos la próxima semana con este espacio de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Sigan con la programación de nuestro canal Telemedellín. Aquí te ves. Feliz tarde.